Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 para desentrañar los secretos detrás de las historias que nos roban el sueño. Hoy vamos a sumergirnos en el fenómeno que tiene a todo el mundo hablando, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, vamos a explorar a fondo Yali Kapkini y esa chispa, ese fuego, esa conexión palpable que existe entre estos dos actores. ¿Cuál es el secreto de su química explosiva? ¿Es puro talento actoral, un truco de magia de la dirección, o hay algo más allá de las cámaras? Si eres tan fanático como nosotros de esta pareja y de la serie, te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a analizarlo todo, sus actuaciones, sus interacciones fuera de pantalla, las entrevistas, los rumores, todo. Y antes de que nos adentremos en este análisis a fondo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos lo último del mundo del entretenimiento turco y latino. Ahora sí, vamos al grano. Desde el primer episodio de Yali Kapkini, la audiencia quedó prendada por la dinámica entre Ferit y Seyran. Sus peleas, sus reconciliaciones, sus miradas cargadas de intención, todo gritaba química. Pero, ¿qué es lo que hace que esta química sea tan especial y, sobre todo, tan creíble? No es simplemente que sean actores atractivos, hay algo más profundo que conecta con el público. Es una combinación de factores que vamos a desglosar minuciosamente. Uno de los factores clave es, sin duda, su talento individual como actores. Tanto Mert como Afra son increíblemente versátiles y convincentes. Mert, con su encanto rebelde y su capacidad para mostrar vulnerabilidad, da vida a un Ferit complejo y lleno de matices. No es un simple galán, es un hombre atormentado, impulsivo y a veces incluso egoísta. Mert logra que a pesar de sus defectos, el público conecte con él y entienda sus motivaciones. Su mirada, a menudo desafiante, puede transformarse en un instante en una expresión de dolor o arrepentimiento, lo que lo convierte en un personaje fascinante de observar. Su lenguaje corporal, a veces torpe y otras veces seductor, refleja la inmadurez y la lucha interna de Ferit. Afra, por su parte, aporta una fuerza y una determinación impresionantes a Seyran, una mujer que lucha por encontrar su lugar en un mundo lleno de convenciones. Seyran no es una damisela en apuros, es una mujer inteligente, independiente y con una gran capacidad de resiliencia. Afra logra transmitir la complejidad de su personaje, mostrando tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Su mirada, a menudo cautelosa, revela la desconfianza y el miedo que siente Seyran, pero también la determinación de superar los obstáculos que se le presentan. Su lenguaje corporal, a veces reservado y otras veces desafiante, refleja la lucha interna de Seyran por mantener su identidad en un mundo que intenta controlarla. Pero el talento por sí solo no es suficiente. La química verdadera necesita una conexión. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de las entrevistas y las apariciones públicas, hemos podido ver destellos de una genuina amistad y respeto mutuo entre Mert y Afra. Se ríen juntos, se apoyan el uno al otro y se nota que disfrutan de su trabajo en equipo. Esta camaradería se traduce en una mayor confianza en el set, lo que les permite explorar las emociones de sus personajes con mayor profundidad y autenticidad. La confianza que se tienen el uno al otro les permite arriesgarse más en sus interpretaciones, probar cosas nuevas y explorar los límites de sus personajes. Se puede observar, por ejemplo, en las escenas de confrontación, donde ambos actores se entregan por completo a sus personajes, creando momentos de gran tensión y emoción. Además, la dirección de Yali Kapkini ha jugado un papel crucial en la creación de esta química. Los directores han sabido aprovechar al máximo el potencial de Mert y Afra, guiándolos para que interpreten sus personajes con sutileza y pasión. Las escenas de amor están cuidadosamente coreografiadas para transmitir la tensión y el deseo entre Ferit y Seyran, sin caer en lo vulgar o lo predecible. Los planos cercanos, los silencios cargados de significado y los gestos sutiles contribuyen a crear una atmósfera de intimidad y conexión que envuelve al espectador. La elección de la música, la iluminación y el vestuario también contribuyen a crear la atmósfera adecuada para cada escena, potenciando las emociones de los personajes. La dirección ha sabido crear un espacio seguro para que los actores exploren sus personajes y se sientan cómodos expresando sus emociones. Se nota que hay una comunicación fluida entre los actores y el director, lo que permite que las escenas fluyan de manera natural y que los personajes se desarrollen de manera coherente. Otro aspecto importante a considerar es el guión de la serie.
Yali Kapkini está repleta de diálogos ingeniosos y situaciones que ponen a prueba la relación entre Ferit y Seyran. Los escritores han sabido crear personajes complejos y realistas, con sus propias motivaciones, miedos y deseos. Esto permite a Mert y Afra explorar las diferentes facetas de sus personajes y mostrar la evolución de su relación a lo largo de la serie. Los guionistas han creado una historia que es a la vez entretenida y conmovedora, con personajes que son fáciles de identificar. La serie aborda temas universales como el amor, la familia, la tradición y la libertad, lo que la hace atractiva para una amplia audiencia. El guión no se limita a mostrar la relación romántica entre Ferit y Seyran, sino que también explora sus relaciones con otros personajes, como sus familias, sus amigos y sus enemigos. Esto permite que los personajes se desarrollen de manera integral y que sus motivaciones sean más comprensibles. Los diálogos son realistas y a menudo ingeniosos, lo que hace que las escenas sean más atractivas e interesantes. Los escritores han sabido crear momentos de humor y tensión, manteniendo al público enganchado a la historia. Pero admitámoslo, también hay una buena dosis de especulación y rumores en torno a la relación entre Mert y Afra. Desde el principio, los fans han alimentado la esperanza de que su romance traspase la pantalla. Y aunque ambos han negado repetidamente tener una relación sentimental, los rumores persisten. Es comprensible que el público se deje llevar por la fantasía, ya que la química entre ellos es tan intensa que resulta difícil creer que no haya algo más. Las redes sociales se han inundado de comentarios y vídeos que analizan cada gesto, cada mirada y cada palabra de Mert y Afra, buscando pistas que confirmen su romance. Los fans han creado perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y edits que celebran su química y expresan su deseo de que estén juntos. Sin embargo, es importante recordar que Mert y Afra son actores profesionales que están haciendo su trabajo. Su objetivo es dar vida a personajes y contar una historia de la manera más convincente posible. Y en este sentido han tenido un éxito rotundo. Ya sea que haya o no un romance fuera de la pantalla, lo que importa es que su química en Yali Kapkini es innegable y que han logrado cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Es su profesionalismo y su dedicación a sus personajes lo que realmente importa, y lo que les ha permitido crear una química tan convincente en la pantalla. La verdadera química, esa que nos atrapa y nos hace creer en la magia del amor, no es fácil de definir. Es una combinación de talento, conexión, dirección y un buen guión. Es la capacidad de dos actores para conectar a un nivel profundo y transmitir esa conexión al público. Y en el caso de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, esa química es innegable. Es esa chispa, esa conexión intangible que surge entre dos personas cuando están en sintonía, cuando comparten una visión y cuando se complementan mutuamente. Es algo que no se puede forzar, que no se puede fingir, y que solo surge cuando todos los elementos están en su lugar. Analizando cada uno de estos factores, podemos concluir que el secreto de la química explosiva entre Mert y Afra no es un único ingrediente mágico, sino una cuidadosa mezcla de varios elementos: su innegable talento actoral, la genuina amistad y respeto que se tienen, la dirección que ha sabido explotar su potencial al máximo, un guión que les da la oportunidad de explorar la complejidad de sus personajes y, por supuesto, esa chispa, esa conexión inexplicable que surge cuando dos personas se encuentran y crean magia juntos. Es una combinación de factores que se complementan y se potencian mutuamente, creando una química que es a la vez creíble y cautivadora. En resumen, hoy hemos desglosado los factores que contribuyen a la innegable química entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu en Yali Kapkini. Desde su talento individual hasta la dirección y el guión, cada elemento juega un papel crucial en la creación de esa magia que nos tiene enganchados. Hemos explorado los rumores y la especulación, pero hemos llegado a la conclusión de que, más allá de lo que pueda haber fuera de la pantalla, su profesionalismo y dedicación a sus personajes son lo que realmente importa. Hemos visto cómo su talento individual se combina con una genuina amistad y respeto mutuo, cómo la dirección ha sabido explotar su potencial al máximo y cómo el guión les da la oportunidad de explorar la complejidad de sus personajes. Todos estos elementos se combinan para crear una química que es innegable y que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Mert y Afra es un ejemplo de cómo la magia del cine puede transportarnos a otros mundos y hacernos creer en el amor. Es un testimonio de su talento como actores y de su capacidad para conectar con el público. Es una prueba de que la química no se puede forzar, sino que surge de una combinación de factores que se complementan y se potencian mutuamente.
Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Yali Kapkini, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la química entre Mert y Afra. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es el factor más importante para la química entre estos dos actores? ¿Creen que los rumores sobre su relación son ciertos? ¿Qué esperan de la evolución de sus personajes en la serie? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y escuchar sus opiniones. Queremos crear un espacio de diálogo y debate donde podamos compartir nuestras impresiones sobre la serie y sobre la química entre Mert y Afra. Y antes de despedirnos, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Yali Kapkini, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, así que manténganse atentos. Hasta la próxima, amantes del drama. Y que la química siempre los acompañe.